101 is a slang term for the most basic knowledge in some subject. 101, like our podcast. This is Venezuela 101. Hola a todos, mi nombre es Melanio Escobar. Y yo soy Miguel Pizarro. Y esto es Venezuela 101. Usualmente este podcast es grabado 100% en inglés. Sin embargo, en esta ocasión hemos decidido publicar también en español nuestro primer episodio especial. En este episodio escucharemos a dos invitadas citar de forma textual algunos puntos relevantes del informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos para la República Bolivariana de Venezuela. Esta misión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, con el fin de evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde el año 2014. El pasado 20 de septiembre, la misión publicó su tercer informe, el cual se centra en dos temas que son prioritarios. El primero son todos los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de las estructuras y los individuos pertenecientes a los servicios de la inteligencia y la contrainteligencia militar del Estado como parte de un plan orquestado para reprimir a personas opositoras al gobierno. Y segundo, la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del Estado Bolívar donde se concentra la actividad minera. La Misión de Determinación de los Hechos expresó que este informe pretende seguir llamando la atención sobre la crisis continuada de derechos humanos en el país, impulsada por el hundimiento de las instituciones estatales, al tiempo que pone de manifiesto situaciones y grupos habitualmente desatendidos, incluidos los pueblos indígenas. Así que a partir de este momento, quédense con nosotros para escuchar algunas determinaciones y conclusiones detalladas. La misión presentó su primer informe al Consejo de Derechos Humanos el 25 de septiembre de 2020, que se centró en las violaciones de los derechos humanos y los delitos en el contexto de la represión política selectiva, las operaciones de seguridad y las protestas. La misión llegó a la conclusión de que había motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados en ese informe constituían crímenes de lesa humanidad. El informe incluía además la evaluación inicial de la misión sobre las responsabilidades por las violaciones y los delitos identificados. La misión sigue preocupada por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo, primero, actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género, por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia del Estado, en consonancia con los patrones identificados anteriormente y condiciones de detención que equivalen a tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas opositoras reales o percibidas como tales, y sus familias u otras personas relacionadas con ellas, incluidas las personas indígenas. Segundo, asesinatos consistentes con patrones previamente documentados de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones en el contexto de operaciones de seguridad en barrios urbanos de bajos ingresos en varias partes del país. Estos hechos requieren una investigación más profunda, pero la información disponible indica que estos asesinatos han continuado a un nivel preocupante. Tercero, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el trabajo forzado y la explotación sexual, incluida la esclavitud sexual y la trata de personas en zonas fronterizas y remotas. La misión sigue especialmente preocupada por la situación en los estados de Amazonas y del Tamacuro, en particular por las presuntas violaciones contra los pueblos indígenas. Cuarto, la persecución, intimidación y las detenciones arbitrarias constantes contra quienes trabajan en los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y las personas que ejercen la abogacía. La misión entrevistó a 246 personas durante el presente ciclo, 140 hombres y 106 mujeres, tanto en persona como a distancia a través de conexiones telefónicas o de video seguras. Dada la falta de autorización para investigar en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el equipo del secretariado de la misión realizó 2 misiones en zonas cercanas a su frontera. Además, las 2 expertas y el experto de la misión visitaron zonas fronterizas en julio de 2022. La misión también incluyó la información de las entrevistas realizadas durante las investigaciones anteriores. 383 entrevistas, 216 hombres, 167 mujeres, cuando fue pertinente. En su informe de 2020, la misión llegó a la conclusión de que había motivos razonables para creer que las violaciones y los delitos cometidos en la República Bolivariana de Venezuela formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, en el contexto de una política de supresión de la oposición al gobierno. La misión identificó 6 estructuras principales responsables de la comisión de violaciones de los derechos humanos y delitos comprendidos en el mandato de la misión. Entre estas estructuras se encontraban los servicios de inteligencia militar y civil del Estado venezolano, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, llamada DGCIM,
y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, llamado SEBIN. La misión concluyó en 2020 que individuos de distintos niveles institucionales y jerárquicos de ambos organismos estaban involucrados en esas violaciones y delitos, con el fin de reprimir la oposición real y percibida al gobierno. El informe presenta una comprensión más profunda de estas estructuras y de los roles y las contribuciones de quienes se encuentran a los diferentes niveles de las cadenas de mando, con el objetivo de avanzar en la determinación de responsabilidades. Los delitos y violaciones cometidas por miembros del SEBIN y de la DIGESIM, que, como se señala en el informe de la misión de 2020, constituyen crímenes de lesa humanidad, revistieron especial crueldad y se cometieron contra personas indefensas. Personas opositoras al gobierno, reales o percibidas, y sus familiares fueron sometidas a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y a violencia sexual y de género. Sin embargo, las estructuras de la DGSIM y el SEBIN siguen siendo las mismas hasta la fecha y los patrones de conducta dentro de estos organismos, tal y como ha documentado previamente la misión, aún persisten. Varios individuos sospechosos de delitos y violaciones de los derechos humanos continúan trabajando en puestos relevantes dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conocida como FAMP, y la Policía Nacional Bolivariana, conocida como PNB, algunos de los cuales obtuvieron ascensos en 2022. La misión investigó el caso de 122 oficiales y exoficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y civiles asociados a ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados por la DIGESIM entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. Los años 2017, 2018 y 2019 fueron el período en que la DIGESIM llevó a cabo el mayor número de detenciones. La DIGESIM recopila información sobre personas objetivo a través de pistas, fuentes militares, una red de informantes, la infiltración en sectores de la oposición o la vigilancia telefónica y digital, a menudo sin ninguna orden judicial. La misión ha documentado numerosas irregularidades durante las detenciones llevadas a cabo por la DGSIM. Estas incluyen la falta de presentación de órdenes de detención o detenciones sustentadas en pruebas falsas. La misión ha documentado varios casos en los que la DGSIM hizo un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, incluso disparando a las personas detenidas. Otra táctica frecuente de la DGSIM fue arrestar o organizar secuestros de familiares para presionar a los objetivos a entregarse. Según ex empleados de la DGSIM y otras fuentes, la DGSIM planta o manipula habitualmente las pruebas para inculpar a los objetivos. Las tácticas incluyen la colocación de armas o propaganda política en los hogares de los objetivos o el uso de la tortura para presionar a los detenidos para que formulen falsas acusaciones. La DGSIM hace un amplio uso de la vigilancia telefónica y digital y a menudo manipula las grabaciones para inculpar a los objetivos. Los exdetenidos que estuvieron en Boleíta describieron las condiciones de detención extremadamente duras a las que estaban sometidos. Las celdas carecen de luz natural, mientras que el tiempo en el exterior y el acceso a las instalaciones sanitarias están muy restringidos. Las personas privadas de libertad relataron que tenían que defecar en bolsas o botellas de plástico y que se les obligaba a comer comida del suelo. Además de sus celdas de detención en Boleíta, la DIGESIM cuenta con una red de centros clandestinos de detención, conocidos como casas de seguridad, en toda la República Bolivariana de Venezuela, donde las personas detenidas son llevadas para ser interrogadas y sometidas a tortura y violencia sexual. La misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGSIM desde 2014 hasta la actualidad. Los actos de tortura se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar, y en algunos casos para robar dinero u otros bienes. Las sesiones de tortura podían durar días o semanas. Por lo general, se torturaba a las personas detenidas durante los interrogatorios que tenían lugar inmediatamente después de la detención, pero en algunos casos se torturó a algunos detenidos durante periodos superiores. La DGSIM recurría a una serie de métodos de tortura tales como palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica como la tortura blanca. Las sesiones podían provocar lesiones físicas graves y/o permanentes, así como graves traumas psicológicos y depresión. La misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo como resultado de los actos de tortura infligidos por los agentes de la DGSIM. Los funcionarios de la DGSIM también perpetraron actos de violencia sexual o de género contra militares y civiles detenidos durante los interrogatorios para obtener información, degradarlos, humillarlos o castigarlos.
Dichos actos incluían la violación, las amenazas de violación a las personas detenidas y o a sus familiares, la desnudez forzada, los tocamientos de los órganos sexuales, las descargas eléctricas o los golpes en los órganos reproductivos y las amenazas de mutilación de los genitales. La misión tiene motivos razonables para creer que 6 individuos, cuyos actos y conductas se han expuesto en las conclusiones detalladas de los documentos de sesión de la misión, pueden tener responsabilidad penal en los hechos descritos en este informe y deben ser investigados. Las identidades de algunas de estas personas a nivel de directores de línea y superiores se han detallado en el documento de sesión. La información recibida confirma que personas con cargos bajos y medios de la DGSIM estuvieron involucradas en la ejecución de los delitos y violaciones. En los niveles más altos de responsabilidad dentro de la DGSIM, los funcionarios emitían órdenes y tenían conocimiento de los delitos y violaciones que se estaban cometiendo. Según pudo constatar la misión, los individuos identificados han realizado los siguientes actos. Primero, golpes, incluso con objetos como un bate y una mesa. Segundo, asfixia con bolsas de plástico o humo de granadas. Tercero, uso de la señorita, un dispositivo de tortura que permite introducir los cuerpos en tanques de agua. Cuarto, descargas eléctricas a los detenidos, incluso en los testículos. Quinto, violencia sexual, incluida la violación con palos de madera. Sexto, amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos si no proporcionaban determinada información. Séptimo, colocación de alfileres debajo de las uñas. Octavo, instrucciones a funcionarios de menor rango de la DGSIM para que llevaran a cabo actos de tortura. Noveno, operaciones en las que se detuvo a miembros de la familia de personas seleccionadas con el fin de presionar a los objetivos para que se rindieran. Como se ha señalado anteriormente, la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas se vio implicada en una serie de violaciones de los derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración. Los directores participaron en las violaciones directamente, las cometieron a través de sus subordinados y o ordenaron a sus subordinados que torturaran a las personas detenidas. A un nivel jerárquico similar dentro de la DGSIM, la misión recibió información sobre delitos y violaciones de derechos humanos dentro de la Dirección de Acciones Especiales. Según información coherente recibida por la misión, su director ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corto plazo, tortura, incluyendo violencia sexual y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. La autoridad de más alto nivel de la DGSIM, el director general, ejerce directamente el mando con todas las direcciones de línea, tales como la DAE y la DIPC, que, como se ha señalado anteriormente, han estado implicadas en una serie de delitos y violaciones de los derechos humanos. El director general participa estrechamente en las decisiones operativas de la DGSIM, tiene mando y control sobre sus subordinados y está al tanto de lo que ocurre en Boleíta. Es responsable de las violaciones cometidas por sus subordinados. La misión recibió información de que el director general, a su vez, recibe órdenes directamente del presidente, incluido en relación con quienes deben ser objetivo de las detenciones, aunque éstas no se transmitan por escrito para evitar un rastro de papel. Aunque el director general rara vez participe directamente en las operaciones o los interrogatorios, la misión recibió información sobre algunos casos en los que ha participado directamente, especialmente en casos de gran importancia. La misión investigó casos que involucran a 90 víctimas, en los que el SEBIN arrestó, detuvo y sometió a personas a torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos y delitos entre 2014 y la actualidad. Los períodos que registraron un mayor número de detenciones en el helicoide del SEBIN tuvieron lugar en 2016, 2017 y 2018. Las órdenes para identificar los objetivos de la investigación provenían directamente del presidente Maduro y en ocasiones de Diosdado Cabello, a través del director general del SEBIN. Este, a su vez, daba instrucciones a sus subordinados, en particular a la Dirección de Investigaciones Estratégicas y a la Dirección de Acciones Inmediatas. Los principales objetivos del SEBIN eran personas civiles, opositoras reales o percibidas como tales por el gobierno y otros individuos críticos de alto perfil. Entre ellos se encontraban políticos de la oposición, periodistas y personas que trabajaban para organizaciones estudiantiles, así como líderes y lideresas estudiantiles y de las protestas. Las detenciones del SEBIN se llevaban a cabo tras un periodo de vigilancia e investigación. Según un exagente del SEBIN, la vigilancia se realiza siempre bajo las órdenes directas del director general. El SEBIN utilizaba varios métodos para vigilar a los objetivos, como las escuchas telefónicas, la intervención física de habitaciones y las cámaras ocultas. Los objetivos de mayor perfil, como los miembros de la oposición, eran vigilados durante periodos más largos, mientras que el SEBIN proporcionaba en ocasiones varias actualizaciones diarias al presidente Maduro sobre sus movimientos. La misión ha documentado numerosas irregularidades durante las detenciones realizadas por el SEBIN.
Los agentes alegaban sistemáticamente que las personas eran detenidas en flagrancia para justificar las detenciones sin orden judicial. El SEBIN rara vez se basó en órdenes judiciales o informó a las personas detenidas de las razones de su detención. En varias ocasiones, los agentes hicieron un uso excesivo de la fuerza o de la violencia y sistemáticamente colocaron pruebas como armas o objetos de contrabando en los objetivos para inculparles. Una vez bajo arresto, era práctica común que el SEBIN mantuviera a las personas detenidas incomunicadas durante horas, días o semanas, lo que a veces equivalía a desapariciones forzadas de corto tiempo. Un exagente del SEBIN le dijo a la misión que el SEBIN también mantenía varias casas de seguridad en todos los estados del país, que se utilizaban como centros clandestinos de detención. Los agentes del SEBIN interrogaban rutinariamente a las personas detenidas sin la presencia de abogados y se negaban a aceptar sus solicitudes de comunicarse con ellos u ellas. Varias personas detenidas fueron obligadas, bajo coacción, a firmar o filmar declaraciones en las que se incriminaban por delitos que alegan no haber cometido. La misión ha documentado que el SEBIN recurre con frecuencia a la extorsión contra los objetivos, antes o después de su detención, y que asalta sus casas para robar dinero y objetos de valor. A menudo lo hacen los empleados de menor nivel para aumentar sus escasos salarios. En un caso, una persona informó que fue extorsionada por el SEBIN por cientos de miles de dólares, después de que 30 agentes se presentaran en su negocio acusándolo de almacenar drogas. Las investigaciones de la misión se centraron en el Helicoide, un edificio de la década de 1950 construido originalmente como centro comercial en el centro de Caracas. Alberga tanto oficinas administrativas como celdas de detención, pero carece de las instalaciones básicas de higiene, saneamiento y recreo para funcionar como prisión. El SEBIN ocupa 2 plantas del edificio y la planta inferior alberga la mayoría de las celdas de detención, incluidas las utilizadas específicamente para castigar y torturar a las personas detenidas. Exdetenidos describieron las condiciones de detención como indignas, con celdas hacinadas. Las celdas carecían en su mayoría de luz natural y de agua, y como a las personas presas solo se les permitía una visita diaria al baño, muchos tenían que orinar en botellas de plástico. Las condiciones afectaban desproporcionadamente a las mujeres detenidas, en particular durante la menstruación. No obstante, había celdas privilegiadas con mejores condiciones en las que las personas detenidas tenían que pagar para permanecer. Las visitas de los familiares estaban muy restringidas, mientras que las reuniones con los abogados eran a veces vigiladas por los guardias del SEBIN o grabadas. Varios exempleados del SEBIN sostuvieron que a menudo se ignoraban las órdenes de excarcelación de los jueces y que los presos eran liberados y detenidos arbitrariamente en función de decisiones políticas. La misión investigó 51 casos en los que los agentes del SEBIN torturaron o sometieron a las personas detenidas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Algunas sesiones de tortura duraban días o semanas. La tortura y los malos tratos solían llevarse a cabo en los primeros días de detención, antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal mientras la persona detenida estaba incomunicada. Los actos solían cometerse durante los interrogatorios, para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfono y redes sociales, o para obligar a las personas a incriminarse a sí mismos o a otras, en particular a los líderes de la oposición de alto perfil. Ex empleados del SEBIN dijeron que la tortura era ordenada directamente por el presidente Maduro, por las y los directores de línea o por el director general. El SEBIN recurría a una serie de métodos de tortura, como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión, así como amenazas de muerte y violación u otras formas de tortura psicológica. En al menos 7 casos revisados por la misión, los agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otras personas o para degradarlas, humillarlas o castigarlas. Durante los interrogatorios, los agentes del SEBIN amenazaron con violar tanto a hombres como mujeres, utilizando partes del cuerpo y objetos. También amenazaron con ejercer la violencia, incluida sexual, contra las mujeres de la familia de quienes estaban detenidos. La autoridad de más alto nivel del SEBIN, el director general, detenta un poder significativo dentro del organismo en su conjunto y en el Helicoide en particular. Tiene una línea de mando directa con las jefaturas de todas las direcciones de línea, incluidas las implicadas en violaciones de derechos humanos y delitos. Tiene mando y control sobre sus subordinados y tenía conocimiento de lo que ocurría en el Helicoide. Es, por tanto, responsable de las violaciones llevadas a cabo por sus subordinados. Como se ha detallado anteriormente, la misión recibió información confirmando que el director general recibía a su vez órdenes
de autoridades del más alto nivel del gobierno venezolano, incluidos el presidente Maduro y Diosdado Cabello. El director general tenía la facultad de ordenar detenciones sin órdenes judiciales, así como de determinar qué personas serían detenidas o torturadas. La misión también recibió información indicando que en ocasiones el director general participaba en los interrogatorios de las personas privadas de libertad, sin la presencia de sus representantes legales, en particular casos políticos de alto perfil. La información recopilada para este informe y las investigaciones anteriores de la misión muestran que los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del SEBIN y la DIGESIM. Más bien, la misión ha llegado a la conclusión de que estas violaciones, que, como se ha señalado, constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del gobierno para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno. El presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia. Para llegar a esta conclusión, la misión ha analizado información coherente, incluso de exempleados de la DGCIM y del SEBIN al más alto nivel, que indican lo siguiente. Primero, el presidente y otras autoridades de alto nivel participaron en las reuniones de coordinación y, posteriormente, ordenaron directamente la realización de acciones contra objetivos específicos por parte de las dos agencias de inteligencia. Segundo, la focalización en víctimas de un perfil específico o en sus familiares, que incluía personas que habían criticado al gobierno, personas que alcanzaron prominencia o representaron una amenaza particular para el gobierno, o personas que participaron en supuestos intentos de golpes de Estado para derrocar al gobierno. Tercero, las detenciones fueron precedidas por periodos de actividades de inteligencia orquestadas, incluyendo operaciones de vigilancia, escuchas telefónicas y seguimiento electrónico. Cuarto, en varios casos la DGCIM y el SEBIN cooperaron con otras fuerzas militares y policiales, lo que indica una coordinación a un nivel mayor de jerarquía. Quinto, los arrestos y las detenciones por parte de la DGCIM y el SEBIN se caracterizan por graves irregularidades, como el uso de tácticas de seducción, los intentos deliberados por parte de funcionarios del Estado de enmascarar sus identidades, la fabricación y colocación de pruebas falsas y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, lo que generó miedo y sensación de impotencia. Sexto, el suministro del material, el apoyo logístico y los recursos humanos necesarios para las operaciones de seguridad e inteligencia requirieron la implicación de las autoridades al más alto nivel. Séptimo, el uso sistemático de métodos crueles de tortura contra las personas detenidas y los intentos de coaccionarlas para que proporcionen información y hagan confesiones falsas. Octavo, la manipulación del sistema de justicia para facilitar las detenciones arbitrarias y otras violaciones, así como para proteger a los agentes de inteligencia de los procesos judiciales. Noveno, los funcionarios que practicaban la tortura eran ascendidos y o recompensados por otros medios. Décimo, frecuentes declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno sobre las personas detenidas, ya sea antes, durante o poco después de las detenciones, lo que indica la existencia de un plan común. El SEBIN y la DIGESIM están dotados de personal y estructurados de tal manera que garanticen que las órdenes de autoridades de alto nivel para llevar a cabo delitos y violaciones sean acatadas con un cumplimiento prácticamente automático. Por lo tanto, la misión tiene motivos razonables para creer que el presidente y los funcionarios de alto nivel del Estado que lo apoyaron, identificados en las conclusiones detalladas del documento de sesión de la misión, deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su responsabilidad con respecto a los delitos y violaciones cometidos a través de funcionarios de la DIGESIM y el SEBIN. Desde su primer informe en 2020, la misión llamó la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, como una de las situaciones que requieren más investigación dentro del mandato de la misión. Desde entonces, la situación en la región del Arco Minero ha sido objeto de una creciente preocupación por parte de los organismos de derechos humanos internacionales y regionales. En 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe centrado en la explotación laboral y en los altos niveles de violencia ejercida por los grupos criminales que controlan la minería en la zona. Bolívar, situado al sur del Orinoco, es el mayor estado de la República Bolivariana de Venezuela. El estado alberga los territorios tradicionales de 16 pueblos indígenas y grandes áreas protegidas, y es rico en minerales estratégicos, sobre todo oro, diamantes, coltán y bauxita. La minería de oro ilegal y a pequeña escala ha sido históricamente habitual en la región, junto con las concesiones a empresas transnacionales.
La minería ilegal ha seguido expandiéndose en las últimas décadas debido al aumento de los precios internacionales del oro y a la crisis económica y humanitaria del país. Desde mediados de la década de 2000, los grupos criminales conocidos como pranes o sindicatos comenzaron a expandirse por el estado de Bolívar, controlando las zonas mineras y las rutas de transporte. La creación del arco minero atrajo una migración masiva de otras partes del país al estado Bolívar. Mientras que los planes declarados por el gobierno de atraer capital extranjero a través de asociaciones público-privadas no se llegaron a materializar, los sindicatos y otros grupos armados han seguido expandiéndose, obteniendo el control de zonas mineras enteras y de los pueblos vecinos. El estado de Bolívar se ha militarizado cada vez más a través del despliegue de unidades adicionales del ejército, junto con la creciente participación económica de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el sector minero, a través de la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Estas dinámicas han provocado niveles de violencia sin precedentes en el estado de Bolívar, que en 2021 se ubicó como el tercer estado más violento de la República Bolivariana de Venezuela. 3 de los principales municipios mineros del estado, El Callao, Sifontes y Rocio, estuvieron entre los 5 más violentos del país en 2021. La misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos, secuestros, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar. Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado. La misión también recibió información de fuentes con conocimiento interno y de testigos presenciales que señalan la convivencia de algunas autoridades estatales con los grupos criminales que operan en ciertas zonas mineras. Las autoridades estatales a menudo no investigan ni sancionan los delitos cometidos por estos grupos. La misión recibió información que indicaba que los grupos criminales ejercen un control de facto sobre grandes zonas mineras del estado de Bolívar, mediante incursiones violentas en las minas, puestos de control ilegales, a veces situados cerca de los puestos de control militares, extorsión y un sistema de normas aplicadas mediante castigos corporales como palizas públicas, amputaciones y asesinatos. Los grupos armados criminales también han participado en violentas batallas territoriales con grupos rivales que han provocado muertes y lesiones de civiles desarmados. La misión también ha recibido información de que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, un grupo guerrillero de Colombia, ha tenido presencia intermitente en varias zonas mineras del estado de Bolívar, al menos desde 2018. Aunque la mayor parte del municipio de la Gran Sabana queda fuera de la región oficial del arco minero, el área es de interés estratégico para los actores estatales y no estatales, ya que se trata de un centro clave para el transporte aéreo y terrestre, y cuenta con ricos recursos naturales, gran parte de los cuales se encuentran en territorios indígenas. En consecuencia, a medida que ha aumentado la actividad minera en todo el estado Bolívar, también lo ha hecho el tráfico de armas y mercancías ilícitas a través de Gran Sabana, así como las incursiones violentas de actores estatales y no estatales que compiten por acceder a esta zona. Varios líderes y lideresas indígenas han sido amenazados o atacadas por actores estatales y no estatales. Los líderes y lideresas indígenas que han impedido el paso de mercancías de contrabando o el acceso a las minas en su territorio, o que se han opuesto a la presencia armada del Estado en los territorios indígenas, han sido especialmente perseguidos. Existen indicios de subregistro de la violencia sexual y de género en el estado de Bolívar, sobre todo con respecto a grupos marginalizados como las personas indígenas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, LGBTI. Esta conclusión se basa en factores como la falta de mecanismos de denuncia del Estado, el miedo a las represalias y el estigma social. Sin embargo, la misión pudo recopilar información que indica que la violencia sexual y de género, incluyendo la violación y la explotación sexual, es común en el estado de Bolívar, afecta particularmente a las mujeres y las niñas y es perpetrada tanto por actores estatales como grupos armados criminales. En casi todas las minas del estado de Bolívar existe un local donde se pueden comprar servicios sexuales, conocidos coloquialmente como currutelas. La mayoría de los locales son administrados por particulares, bajo la autorización y protección de miembros de un sindicato. De acuerdo con la información recibida por la misión, las mujeres y las niñas son a veces coaccionadas a mantener relaciones sexuales, mediante abuso de poder, amenazas de violencia y, también, ofertas de empleo falsas, así como restricciones a su libertad de movimiento, lo que constituyen indicios de trata de personas y de esclavitud sexual.
La misión recibió información de que en las zonas mineras, si un miembro del sindicato quiere mantener relaciones sexuales con una mujer, ésta no puede negarse ni denunciar la comisión de una violación, so pena de ser golpeada o asesinada. Las mujeres que no obedecen las exigencias de los miembros del sindicato o de otros hombres suelen ser objeto de castigos específicos, como la violación u otras formas de violencia sexual, el rapado del cabello contra su voluntad o la desfiguración de la cara o cuero cabelludo. Varios testigos hablaron a la misión sobre casos de niñas, en su mayoría de entre 11 y 17 años, ejerciendo la prostitución en numerosas zonas mineras del estado Bolívar, entre 2016 y 2022, lo que constituiría explotación sexual o prostitución forzada. En algunos casos, los testigos relataron haber visto a miembros de las fuerzas de seguridad en las currutelas donde las niñas eran explotadas. La misión también recibió información y testimonios directos sobre violencia sexual en los puntos de control y puestos de control fronterizos en todo el estado de Bolívar. Mujeres y niñas han denunciado actos de violencia sexual cometidos por parte de agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que trabajan en los puestos de control y de los actores armados que controlan las rutas de transporte. Con el fin de corroborar estas conclusiones conforme al estándar probatorio que aplica la misión, esto es, motivos razonables para creer, las alegaciones mencionadas requieren mayor investigación. Esto que acaban de escuchar son solo algunas de las conclusiones de la investigación realizada por los expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Este informe evidencia una vez más la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela y en esta ocasión en particular la responsabilidad de las instituciones y los funcionarios de alto nivel en la comisión de estos delitos. Aprovechamos este espacio para expresar nuestro reconocimiento a los expertos de la misión y a su equipo de trabajo, y principalmente a las víctimas, testigos, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y personas informantes dentro de las estructuras del régimen que han colaborado para que esta información pueda salir a la luz pública. Todos ellos continúan visibilizando y denunciando esta realidad para garantizar que en Venezuela se haga justicia y que exista verdadera reparación para las víctimas. Por favor, si te gustó este episodio especial, compártelo con tus amigos, colegas o familiares. En caso de que ellos no hablen español, también pueden encontrar la versión en inglés en tu plataforma favorita y compartirlo. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que pronto puedan volver a escucharnos en un nuevo episodio de Venezuela 101.